¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente nos encontramos, teniendo en cuenta que ustedes siempre se encuentren bien de salud, ¿sí? Vamos a retomar las clases de álgebra y esta vez vamos a hacer un repaso de las operaciones con polinomios, ¿cierto? Miren, en esta vez vamos a tener en cuenta cómo se encuentra el término independiente en un producto, cómo se encuentra la suma de coeficientes en un producto y cómo se encuentra el grado también en un producto, ¿sí? Miren, por ejemplo acá dice, ¿cuál será el grado del polinomio que resulta al efectuar las operaciones que encontramos ahí en esa expresión K? ¿Cierto? Entonces por ahí nosotros tenemos, miren, acá hay un producto, ¿sí? Y aquí hay una potencia, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos interesa calcular el grado, miren, el grado de toda esa expresión, yo primero recuerdo, dice, ¿cómo sería cómo se calcula el grado en este producto? Entonces, para eso tendría que ver que si este factor lo analizo y su grado sería el mayor exponente, en ese caso sería 8, ese factor, su grado sería el mayor exponente, que en ese caso sería 6. Y recordamos, ¿qué pasa cuando yo multiplico dos expresiones? ¿Cómo se encuentra el grado? Muy bien, entonces el grado se encuentra sumando los grados de los factores, sumando los mayores exponentes, ¿cierto? En ese caso, el grado de esta expresión será, en ese caso, 8 más 6, ¿cierto? 8 más 6, muy bien. En el otro caso, dice, ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia? Acá el grado es 2 y todo eso está elevado a la 5. Entonces, ¿de qué grado sería eso? Esto sería de grado 2 por 5, en ese caso se multiplica, ¿cierto? 2 por 5. Miren, entonces recordando, cuando se multiplica, los grados se suman. Cuando se eleva la potencia, los grados se multiplican, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me sale por acá? ¿De qué grado sería todo esto? Esto sería de grado 14 y esto sería de grado 10, ¿cierto? Pero miren, cuando yo sumo dos polinomios, si ese polinomio es de grado 14 y este polinomio es de grado 10, ¿qué prevalece según la teoría que hemos visto en las diapositivas? Prevalece el grado del mayor. Por lo tanto, el grado de la expresión K va a ser igual a 14, que sería nuestra respuesta. Muy bien, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con el otro problema. Entonces hay que recordar siempre que, por ejemplo, en el problema 1 no era necesario efectuar la multiplicación, ¿no? Porque nos decían cuál será el grado del polinomio que resulta al efectuar las operaciones. Entonces no es necesario multiplicar. En ese problema igual dice, después de multiplicar, dar como respuesta la suma de coeficientes. Entonces, ¿tendría que yo multiplicar los 4 factores? No, ¿cierto? Entonces hay una teoría que le hemos dado en la diapositiva que me dice que para encontrar la suma de coeficientes de todo el producto, dice la suma de coeficientes de todo el producto será igual a multiplicar la suma de coeficientes del factor 1, ¿cierto? Por la suma de coeficientes del factor 2 por la suma de coeficientes del factor 3 y por la suma de coeficientes del factor 4, ¿cierto? Miren, vamos a multiplicar la suma de coeficientes de cada factor y si eso hacemos, entonces tendríamos por acá suma de coeficientes será igual. ¿Cómo se encuentra la suma de coeficientes del primer factor? Veamos, entonces por acá dice coeficiente 8, coeficiente 9. 8 menos 9 me daría menos 1, ¿correcto? Ahí está. Entonces tenemos la primera suma de coeficientes. Y eso lo voy a multiplicar por la suma de coeficientes del segundo factor, ¿no? En ese caso sería 7 más 3, 10, menos 8, 2, ¿cierto? Por acá tendríamos 2. Y lo voy a multiplicar, en ese caso, por la otra suma de coeficientes, que en ese caso sería del tercer factor, 9 menos 2 más 1. ¿Cuánto saldría? 9 más 1, 10 menos 2, 8, ¿cierto? Y el último, suma de coeficientes, 3 menos 1, en ese caso sería 2, ¿correcto?
¿Cuánto me da todo entonces? La suma de coeficientes de todo ese producto me daría menos, por más, me daría menos 2 por 2, 4 por 8, 32. Miren, ¿se dan cuenta cómo lo encontramos en forma rápida? No es necesario que yo efectúe la multiplicación. Entonces en esta clase estamos viendo que calculamos el grado, calculamos la suma de coeficientes. En algunos problemas vamos a ver calcular el término independiente, pero sin necesidad de llevar a cabo la multiplicación. Solo es cuestión de tener en cuenta las propiedades, ¿no? Si yo tengo dos factores, ¿cómo encuentro el grado? Sumando, no, dice, perdón, está bien, sumando el grado de cada factor, porque yo tengo así, ¿no? Dice, por ejemplo, x a la 8 por x a la 6, ¿qué se hace con los exponentes? Muy bien, se suman, ¿cierto? Entonces, como si yo fuera acá, un polinomio de grado 8, un polinomio de grado 6. ¿Qué hacemos con los exponentes? Los sumamos, ¿cierto? Algo así. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta por ahí. Bien, vamos entonces al problema 3. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos con el problema 3. Miren, nos dicen, dado el polinomio R, dado el polinomio S, calcular el valor de toda esa expresión. Pero, ojo, al final me dicen, dar como respuesta la suma de coeficientes. O sea, que nosotros nos vamos a preocupar por esa expresión, miren, lo que está ahí encerrado, ¿cierto? Y nos piden que encontremos la suma de coeficientes. Ahora, si nosotros observamos el polinomio R y el polinomio S, en ambos hay que efectuar la operación, ¿cierto? Porque ahí tenemos dos factores y acá también dos factores. Sí, podemos primero multiplicar y después podríamos reemplazar. Pero siempre les he dicho que observemos bien y nuestra mirada va a estar ahí, ¿ven? Miren ahí. ¿Qué podemos hacer ahí? Si ustedes observan, toda esa expresión que me piden calcular, yo la puedo reducir, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por eso, miren, por ahí vamos a empezar. Vamos a tener que reducirlo, pero para eso tenemos que eliminar los signos de colección, ¿cierto? Aplicamos la propiedad distributiva, 3 por 2 me daría 6R, 3 por 3 me daría 9S, ¿correcto? Ahora acá tenemos también un signo de colección, pero acá tenemos un signo menos. Recordamos que ese signo menos le cambia de signo a todas las cantidades que están dentro, ¿no? Entonces doble acción. Multiplicamos propiedad distributiva y el signo menos que le cambia, ¿no? Entonces sería menos, por acá sería 2 por 3, 6R. Por acá menos por menos sería más 2 por 2, 4S. ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí, ven. Por acá nos damos cuenta que 6R con menos 6R se va. Y toda la expresión que me están pidiendo hallar se estaría conformada solamente por 9 más 4, 13S. Miren, ahí me están dando 13S. Y de eso me están pidiendo que encuentre la suma de coeficientes. Miren, entonces, ¿quién es el S? Si yo miro allá, E es igual a 13 por el S. ¿Quién era el S? El S acá tendríamos 2x menos 3. ¿Cierto? Y por acá tenemos 4x al cuadrado más 9. ¿Cómo encontramos la suma de coeficientes en el E? Eso es como si fuera un factor, ¿no? Entonces, la suma de coeficientes, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es el coeficiente ahí en el primer factor? 13. Voy a multiplicarlo por la suma de coeficientes en el segundo factor. 2 menos 3, que sería menos 1, y lo voy a multiplicar por la suma de coeficientes en el tercer factor. 4 más 9, 13. Miren, y ese producto será entonces nuestra respuesta, ¿no? Por lo tanto, la suma de coeficientes, ¿no?, en la expresión que me estaban pidiendo es 13 por 13, 169, con signo menos 169. Y nuestro problema estaría resuelto. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos al problema 4 entonces, ¿no? Nos dice,
indicar el término independiente del polinomio que se obtiene al efectuar la multiplicación. Es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Miren, me van a pedir que encuentre el grado, que encuentre la suma de coeficientes, que encuentre el término independiente en un producto, ¿no? Entonces acá yo tengo un producto, miren, 4 factores, ¿sí? Entonces yo les digo, será necesario multiplicar todo para poder encontrar el término independiente de ese producto, ¿cierto? ¿Será necesario efectuar la operación? No, ¿cierto? Entonces la teoría, ¿qué nos dice? Que el término independiente de esa expresión, de acuerdo, cuando ya está efectuada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al término independiente del primer factor, del factor 1, multiplicado por el término independiente del factor 2, multiplicado por el término independiente del factor 3, multiplicado por el término independiente del factor 4, ¿cierto? Hay 4 factores, ¿correcto? ¿Quién es el término independiente del factor 1? Acá lo tenemos, sería menos 32, por acá lo colocamos, vamos a ponerlo con azul ahí, acá sería menos 32. El término independiente del segundo factor sería por acá menos 2 del siguiente factor, sería menos 1 del siguiente factor, sería menos 8. Miren, ¿cuánto me da todo eso? Bien, menos por menos por menos por menos, si es par, si es positivo, 32 por 2 por 8, miren, 32. Aplicamos, lo podemos hacer de muchas maneras, pero recordemos, miren, las potencias que habíamos visto en el tema 1, tema 2, a ver, acá sería ¿cuánto? 2 a la 5, ¿correcto? Por acá ¿cuánto sería? 2 a la 1, por acá 2 a la 3, ¿cuánto me daría todo? ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Qué se hace con los exponentes? Muy bien, se suman, ¿cierto? Me quedaría 2 a la 9. ¿Y cuánto es 2 a la 9? Muy bien, 2 a la 9 es 512. Y eso es el término independiente de todo el producto. Si no quieren hacerlo así, 32 por 2, 64, 64 por 8, 512. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos para hoy día, ¿no? El repaso, un reforzamiento con respecto a las operaciones con polinomios, ¿cierto? Entonces, nos estamos viendo, mis queridos estudiantes, ya pronto nos vamos a ver mediante el Zoom. En el Zoom vamos a poder de repente por ahí sacarnos algunas dudas. Revisen bien sus diapositivas, el video y todas las preguntas que ustedes tengan mediante el vía Zoom. Vamos a podernos comunicar, ¿cierto? Entonces, cuídense bastante y muy pronto en el Zoom. Nos vemos, cuídense.